Se viene WoW. ¿Qué se viene después? El panel de WoW, mis bros. Se viene, mis bros. Vamos a ver qué se viene ahora. 4 años han pasado desde que las razas mortales se juntaron en Anaheim, California. Y ahora los tambores de la BlizzCon suenan otra vez. Thank you for being here with us today. Hello, everyone, and welcome to the World of Warcraft What's Next panel. My name is Terran Gregory. And as you may have heard, mis bros, Terran Gregory es as you may have heard from Chris during uno de los más antiguos en el Blizzard. Of a new era of Warcraft, the World Soul Saga. A story that will play out over the next 3 expansions and will take us on an la nueva saga de WoW, las 3 nuevas expansiones que han anunciado, es una locura. This saga kicks off with The War Within. Y esta saga empieza con The War Within. Aquí vamos a ser llamados a las profundidades de Azeroth, donde vamos a encontrar un nuevo mundo lleno de misterio y oscuridad. Aquí vamos a confrontar a las oscuridades y vamos a encontrar nuevos retos en el campo de batalla, así como dentro de nosotros mismos. Vamos a ver la historia, cómo inicia la historia, las zonas, las culturas, de ahí las dungeons, las raids y los sistemas. Okay. Vamos. En la cinemática... La cinemática estuvo genial, bros. La cinemática estuvo genial. Tranquila, no te hypea en ese sentido, pero es la base de lo que se viene, ¿no? La base de lo que se viene. Vemos cómo Thrall encontró, ¿no?, a Anduin solo ahí, perdido en sus pensamientos debido a todo lo que experimentó en las tierras de las sombras. Así que aquí aprendemos 2 cosas importantes. Estas visiones que están teniendo todos. Todos están, las visiones de las profundidades del mundo que lo están llamando. Es Azeroth, ¿no? Y a la vez, la oscuridad también se está organizando, al parecer. Xal'atath ha regresado. Vamos. La Harbinger of the Void. Freed long ago from the black blade that once bound her, she is now the harbinger of a new era of the void's dark Ahora es la heralda de una nueva era del vacío. The Black Empire has fallen. El Imperio Negro ha caído. Los dioses antiguos están muertos. And their ancient blood runs deep Y within su the sangre cracks of the world. antigua sigue corriendo por las profundidades del mundo. Nosotros, los héroes de Azeroth, los destruimos a los dioses antiguos. Las fuerzas de la Horda y la Alianza, una y otra vez, las fuerzas más poderosas que jamás han existido. Y la Heralda ha visto eso, ha sido paciente. Y mientras que el Imperio Negro falló, la Xal'atath se ha puesto en la tarea de crear una nueva oscuridad. Ella conoce nuestra fuerza y la va a estar probando. Ha ido a los nerubianos, el reino de Khazad-dûm. Xal'atath le ha ofrecido un nuevo futuro a esta raza, a la reina de estos nerubianos. Y aquí en esta ciudad, que aquí vamos a encontrar a los verdaderos nerubianos, como de verdad son, no a esos nerubianos corrompidos por el rey Exánime, sino a los verdaderos nerubianos. Mira, entonces los nerubianos ahora van a tener estos poderes. Se han transformado en una nueva especie de soldado. ¿Con quiénes vamos a ir a esta aventura? Ahí está, miren ese team, miren ese party, ¿se unirían a ese party? Claro que sí. Miren ese party. El Anduin. Oh, OP Anduin. El Manduin. Anduin Thor
amor y truenos. Anduin está teniendo problemas con su relación con la luz, al parecer. Ahora está Thrall. Está tratando de encontrar su nuevo... Magni vuelve también. Magni está volviendo nuevamente. ¡The Wounds! ¡Las heridas, campeón! Necesitamos más acerita. Y esto nos trae a... Aleria, brisa veloz. Parece que la historia de Aleria va a ser esencial para la historia de esta nueva expansión, ya que ella va a estar pues dividida entre estos susurros que la están bloqueando y su verdadera naturaleza. Y ella tiene una rivalidad única en contra de Xal'atath. Por supuesto, vamos a ver muchas más caras familiares y muchos nuevos interesantes personajes que nos van a estar mostrando en un momento. Así que esta saga recién está empezando. La espada, ¿qué espada? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Conceived to be an epic worthy of the first 20 years of World of Warcraft, the World Soul Saga aims to redefine the storytelling in our Esta saga está tratando de redefinir, ¿no?, toda esta historia. Todo lo que ha definido lo que es Warcraft. La responsabilidad de los poderes de los héroes. Y esta persecución de la justicia. Acabo de tratar de ser mi mejor Metzen ahí, dice. Para tratar de encontrar un terreno en común para ver todo esto. María Hamilton. Ven ahí. De hecho, mis bros, hace 2 semanas estuve hablando directamente con María Hamilton. Estuve en una llamada con ella, con María Hamilton, hablando sobre el nuevo parche. Así que me parece genial ver a María Hamilton ahora aquí. Es una locura. Vamos a ver. Aleria se vuelve mala y Silvana vuelve a traerla al lado bueno, lo confirmo. Instagram. No, mi bro, ¿cómo vas a pedir Instagram también ahora? Dios mío, respeto por María, respeto. Vamos. Casalgar. Okay, as Taryn mentioned earlier, we'll be called by the Radiant Song, dreamlike visions that come from the heart of the Azeroth. Miren dónde está el mapa. Vamos al subcontinente de Casalgar. Bien ahí. Solo en las exploraciones de Uldaman donde descubrimos, pues, ¿no?, sobre toda esta información sobre Casalgar, que habían enviado a varios forjados de titanes a estos lugares. Pero exactamente qué significa esto no lo sabemos. Vamos a hablar de los terráneos primero. La nueva raza aliada. ¿Vamos a jugar como terráneos, bros? ¿Jugarían como terráneos? Yo creo que sí, voy a crear mi... No sé qué clase podría jugar con ellos. Visualmente son más grandes que los enanos normales. Y tienen gemas por todos lados. O sea, son como enanos, pero más grandes. Están guiados por las órdenes de los titanes antiguos. Titanes, orden, todo eso. Pero los titanes no han estado, pues, por eones. Ahora existen como 3 grupos que son extraños entre ellos. Los Outstones, que aún siguen siendo fieles a las cosas de los titanes. Ellos quieren seguir el camino de los titanes, siguen fieles al camino que le dejaron los titanes. Okay.
Now, the unbound, in contrast, Los have abandoned the unbound edicts, han and they are abandonado por considered completo estos caminos scandalously rebellious by y the son Oathsworn. muy Their rebeldes original al respecto. responsibility was providing the materials to keep the Titan installations Su supplied. responsabilidad, And they're al menos de primarily esta rural. facción, They're era living de in and around proporcionar the de los quarries materiales and the para la mines construcción where de las natural facilidades resources can be titánicas. acquired. They rarely interact with the city dwellers. They feel Rara neglected and vez ignored interactúan because entre they have a ellos, different opinion on how tienen they diferentes should opiniones de live. cómo deberían vivir. Now, the machine speakers Ahora, have strayed from the edicts los in machine practice, speakers o los but not hablantes de with las respect to máquinas, their overall obligation to keep the Titan works ellos respetan functioning. su antigua They've had obligación, extremely limited contact with the surface tienen dwellers, muy and they express poco no contacto little con los disdain demás, for those who just don't understand the great simplemente no machines. entienden Their lo que ellos homes are están built around haciendo. vast industrial projects under the surface that allow them to perform their functions in accordance with edicts. O sea, son enanos que han estado trabajando con These maquinarias different increíbles perspectives ahí among bajo the tierra. Earthen and their variable adherence to the Titan's edicts has weakened the society as originally structured. And that's not good, of course. But a Su much more serious civilización se ha problem visto is their debilitada steadily dwindling numbers. por los For últimos reasons años. that I'm not going to get No hay into here valores. and now, New Earthen can't exist until we help them out by doing some Así que things. nosotros los and vamos a unite the ayudar, ¿no?, Earthen society a once more. restablecer un poco esta situación. Happily, as a result of our actions, the Earthen will eventually be unlocked as an allied Así race. que los Erden van a ser, pues, Yeah. desbloqueados como una nueva raza aliada. Los Terranos. Miren esa barba, miren esa enana con barba, qué OP. These player Earthen will replenish the culture's dwindling numbers and may join either the Horde or the Alliance. Se van a unir a la Horda y a la Alianza. A las dos, It is, of Horda y course, Alianza, player's por igual. choice which side you wish to ally with. But as you can see from a small sampling of combinations, there's some fantastic variations and Hay customizations geniales coming for the variaciones Earthen y models, personalizaciones para los including modelos, different gem incrustations, incluyendo incrustaciones de beards for all gemas, body types, rocky skin patterns, tones, and piedras, more. tonos y Now, that demás. golden mohawk with the braids and the fringe beard, Lol. that's quite the look. Es una But I locura. really like the beardless guy with the bushy blonde eyebrows. He looks so cool. He's just kind of like, yep, what do you want me to do? Está hablando de las personalizaciones, de cómo se Anyway, ven. all right, moving on. Mira, la barba del de la derecha Another estaba cool genial. culture that players will encounter in the war within is the Arathi. Los Arati. Yeah. Vamos a encontrarnos a los And you Arati. have questions, right? ¿Qué? So these are descendants of the original Arathorian Empire. Son And they've arrived descendientes de los relatively originales recently under Arati. some somewhat mysterious circumstances. ¿Qué? And they find themselves Y trapped llegaron here ahí de within alguna manera Khazar. misteriosa y Mysterious ahora mostly 'cause I han can't estado say atrapados anything ahí more por about it just milenios. yet 'cause of spoilers, Bueno, por but muchos it's not años. like spooky mysterious, it's the other kind. Okay. As a people, the Arathi are worshippers and wielders of holy fire. Ellos son They are igual dedicated to amantes bringing hope y and light to the darkness. tienen They're fe a tough, la resilient people, al Santo with Fuego, every Holy member of the Fire. society being an able combatant. Some few are further blessed with paladin-like abilities through their devotion to the light. Okay. Even their airships are powered by sacred flame. Tienen un montón de tecnología referente al fuego santo, al santo fuego. Qué interesante. In an enormous cavern bordered by an endless underground sea, from which terrifying creatures emerge to rampage and create havoc. Son descendientes de los Arati que son portadores de fuego santo. These watery monstrosities, though, are nothing compared to the threat from below. A constant swarm of Nerubians has been held back Han estado siendo atacados so por far from nerubianos invading the Arathi lands. que están tratando The de assault invadir is las tierras de los unrelenting, Arati. The threat is dire, and the Arathi can't hold much longer. Los Arati ya no pueden These sostener mucho bastions of tiempo light esto. against the darkness are far from home and limited in number. Okay. Sure would be terrible if there was also division within the Arathi ranks. Sería terrible que también exista una división entre los mismos Aratis, ¿no? Pretty rough, what with them being Entonces, so ahí vamos a outnumbered. tener aliados y We could enemigos probably dentro de help los them. Arati. Ok. All right, speaking of the Nerubians in the war Los within, we'll Nerubianos. explore their last kingdom deep within Khazalgar. These ancient survivors of the Black Estos Empire who ancestrales rejected their former sobrevivientes del masters Imperio have Negro developed their own culture here in the han deep creado su propia darkness. cultura acá en las As Taryn mentioned profundidades. earlier, Zalatath has made a Salatat bargain ha with the hecho un Nerubian pacto queen con esta gente, Anseret, con la reina de who estos seeks a new nerubianos, future and renewed que busca glory un for nuevo her mundo, people. The Nerubians are un nuevo futuro extremely para ellos. capable and devious adversaries who have been Ellos van a ser honing their difíciles skills with their constant adversarios assault on the Arathi. que han estado The asaltando domination constantemente hasn't come los fast territorios de enough los for the Arati. Queen's taste, as the Arathi has managed to hold against this onslaught. So Okay. this deal with the Harbinger
Así que este trato con la Heralda les ha dado más poderes, ¿no? Para luchar contra los Zarati. Y les ha dado el conocimiento como para que evolucionen, mejorando su ferocidad. Les han dado modificaciones. Entonces la reina está feliz con estas modificaciones para sus nerubianos. Pero no todos los nerubianos comparten esta visión del cambio, no lo ven como algo positivo. Algunas figuras oscuras están tratando de conspirar en contra de la misma Heraldo, en contra de Salatat, dentro de la sociedad nerubiana. Hay una variedad grande de ciudadanos dentro de los nerubianos. Okay. Ahí están los modelos más o menos, así como también el tamaño para que nos demos una idea de los tamaños de los modelos. Los peruvianos. Grabby arms, piercing spiky bits, and creepy eyes for you to enjoy. Okay. Ojalá, ¿saben qué me gustaría? Una raza aliada de nerubianos. Eso sí me gustaría. The surface of Khazalgar is our first zone, called the Isle of Dorn. This is the home of the earthen surface dwellers, esta es la capital de los enanos, ¿no? De los terráneos que vamos a estar encontrando. Hay mucha vida en esta zona en general. An important facet of earthen society is cinder brew mead. This volatile substance is manufactured from molten honey produced by enormous fiery bees. Their home groves are a remarkable sight as the hearts of the trees themselves glow with lava-like fluid. Sus plantas y todo están siendo alimentadas por el fuego de la lava interna. Now the roosts at Storm Watch are wreathed with lightning and fierce winds. These wild estos minerales cargados por who if so blessed becomes a storm rider, one of the guardian warriors of the earthen people. Y ellos tienen a los Storm Riders, que son los guardianes de estas tierras, ¿no? But for their most part, Miren esos territorios, qué locura. Their comfortable homes are often situated near the places where they once labored as adherents to the edicts. Those sites are now in disrepair and in some cases the lair of other creatures. Of course, the Isle of Dorn boasts a great walled city where the Oathsworn live and serve the edicts of the Titans. The city of Dornagal is the location of many important civic buildings, markets, traders, dice que la ciudad de Dorn tiene muchas cosas importantes de los titanes también ahí. Expected amenities of a capital city, as well as the Titan Causeway, the defense of which is the Oathsworn's primary charge. Es importante defender esta zona. Now, beneath the surface of the Isle of Dorn lies our second zone, y bajo la superficie de esta zona, miren esas cavernas. Ahí es donde trabajan los terráneos. Es una zona industrial llena de cavernas, con máquinas muy complejas. Todo para generar energía para estas máquinas y también para enfriarlas. The Earth has shifted too in places, revealing openings to the sky above to the Isle of Dorn. These cenotes bring light and water into areas once shrouded in darkness. Abundant greenery, flowers and creatures that do not typically dwell in evolución de los kobolds. Miren ese super kobold. It was really important to us as developers that we delivered the fantasy of the hard-working industry. Es importante para nosotros darles la fantasía de todo esto. Of natural beauty that don't feel like dark, constrained tunnels. Now, as the machine speaker population has dropped, they've had increasing difficulties. La población de esta facción de enanos, al menos de los terráneos que trabajan en esta zona, está disminuyendo. Y como está disminuyendo, están teniendo más problemas y están apareciendo más enemigos en la zona. Miren. El rey de las llamas, el rey de la... No take candle. No take candle. Vamos a enfrentarnos al rey de la vela. And in the knowledge required to perform the various routines to tune and repair the processes. Esa es la nueva zona. Old ways have been forgotten, and new creative methods must be employed if the edicts are to be obeyed. Va a entrar y va a decir, soplame la vela. From the ringing deeps,
las profundidades descendemos más. Casalgar, y entramos a esta zona llena de vida. This tenuous foothold under the bright light of an enormous crystal has allowed the Arathi No es to una espada, mi survive, bros, es un cristal. using their airships to Es travel un to enorme high cristal que plateaus está and establish docks, iluminando light toda la towers, zona. villages, and even a priory. Miren todo From their eso. capital of Mereldar, Mereldar, these la trapped capital. people strive Esta to gente decopolize atrapada and spread the light, ha while engaging crecido in y ha a esparcido constant la battle luz. with the Nerubians at their Y han borders. estado en una pelea constante The contra los open nerubianos. spaces, the bright light, and the Miren, greenery are son intended to feel as though we're on the genial. surface. Son Somehow, rather than in this exhumanos sort de of Arathi, strange hollow son within como Azeroth. lo que The ha quedado de los crystal humanos de provides Arathi, brilliant light, warmth, y and growth se han for especializado vegetation. en magia You de may la luz, notice en that poder all de the la luz, blooming pero plants have de opened their fuego. blossoms toward Y the tienen light and seem máquinas to be reaching in dirigibles, that todo direction potenciado whenever por they're esta magia de available. fuego, de luz. Unfortunately, the crystal sun has been changing in recent years. Desafortunadamente, este Where once cristal the ha estado light was steady and cambiando. reliable, it now fades without warning, Y ahora plunging se the está Arathi apagando, into darkness, save where they haciendo have que estén built en las light towers oscuridades. and maintain their holy flame beacons. Oh, In the absence of this light, the La dangerous ausencia de esta luz hace que aumente el peligro en la from zona. the sea to rampage. As the Arathi are barely holding back the Nerubians, these unpredictable episodes are incredibly demoralizing and deadly. Happily, the light has always Felizmente, returned to the crystal. la luz siempre so regresa far. al cristal, al menos por ahora, dice. And at the deepest descent in the war within, Y en la parte más we reach the zone of interna Azj-Kahet. encontramos Almost la rhymes. zona de los Anyway, nerubianos. the Nerubian city of Azj-Kahet. Threads has been built on the ruins of itself. Los nerubianos over han and construido over todo and esto over en las again. mismas runas de los nerubianos As areas antiguos. decay and crumble, Esta a new área district is se ha built estado upon its ruins, and destruyendo as a y result, una vez que se the destruye city vuelven a climbs construir ever algo higher. encima. Those Nerubians favored by the queen, Estos or nerubianos possessing enormous wealth, favoritos or both, por la reina son command the poseen greatest mucho, views and live in the mucho highest dinero, mucha places riqueza. over these swarming masses of the many districts. Comandan pues The a burrows is the home of the enormes scavengers, the ejércitos en forgotten, estas deep áreas. in the decay and the filth. The Umbral Bazaar is a trading hub Miren esas of plantas, fine qué silks, genial. fascinating alchemical discoveries, and other exotic and hard-to-find goods. Es genial. The Skanes are the home of the lore keepers and scholars who toil to maintain the history of their people. Hay lore keepers entre los nerubianos, tratando de contar las historias antiguas. Asumo vamos a enterarnos un poco más de la historia antigua de los nerubianos. Could discover, should they risk life and limb to do so. But the key to such exploration is fitting in among the Nerubians. Vamos a and being explorar esta accepted. zona An enterprise y tratar de best ser accomplished aceptados por through los skill nerubianos. in the use of pheromones and considerable bravery. Nos The zone vamos a of Azj-Kahet embadurnar en features feromonas areas para of que los nerubianos nos spectacular acepten dark beauty that are entre sus inhabited by filas. these creatures that have found a way to live among the Nerubians without being deemed a threat, found to be particularly tasty to consume, or just too much fun to torment. Qué genial, ¿eh? The Qué genial. mobilization of forces to assault the Arathi while also providing military might to achieve Xalatath's schemes has stirred up all sorts of inhabitants of the darkness. Azj-Kahet. And deep within the city itself, the Nerubians are gathering an odd substance, the black blood of the old gods. For some Los unknown nerubianos purpose. han estado reuniendo la But I'm sangre de sure los that's fine. dioses antiguos. Quién sabe por cuántos años, pero lo Now han I'd estado like to talk a reuniendo. little bit about our zone flow. Interesante. As I mentioned, Miren eso. awesome, huh? Ahora todas las monturas van a poder volar así bonito, mis bros. We travel from the Isle of Dorn into the ringing deeps, Miren into cómo- Hollowfall, and then into Azj-Kahet. Miren In the cómo war cambia la within, zona. all of our zones are LOL. connected all together using Todas the las airlock zonas están technology conectadas that we developed for Zarelek por el Cavern, sistema de cavernas. allowing for this LOL. seamless descent from the Isle of Dorn all the way to Azj-Kahet. That was Puedes video I just volar captured desde la last parte week más of alta the hasta la parte transition más between the profunda ringing deeps sin la and necesidad de Hollowfall. cambiar de mapas. As you can LOL. see, we built for dynamic flight, Como pueden ver, and we were hemos able to construido flow este directly vuelo between the zones dinámico without the load para que screen. puedan pasar de There zona is en some zona sin seriously problema. amazing swoopy Esto va a goodness ser to be increíble. had moving across these zones in Moverse a 3D través de space. todas las It zonas. feels No es, so no es una cool espada, to dicen que es un burst out of a cristal. really Ya tight confirmaron, area no es into una just espada, a no es la espada, huge drop amigos. like that. It's so exhilarating. Now, this blobby map that I've got up here was an early attempt during development of our zone flow
¿Cómo vamos a juntar estas zonas y lograr pues que la geografía y la geometría tengan sentido y que se sienta bien de explorar? Así que esto es algo un poco diferente a lo que tenemos acá, pero esto sirve para explicar lo que estábamos pensando cuando planeamos estos espacios. Es importante en nuestro diseño que todas las zonas estén bajo tierra y que no se sienta así, y que cada una sea muy diferente la una a la otra. Tratamos de lograr esto inclusive en las zonas que se sienten más como claustrofóbicas, igual se van a sentir diferentes y grandes, porque va a haber mucho espacio dentro de las cavernas. Se siente como si estuviéramos en el exterior, pero estamos adentro. Hay palacios por todos lados, dice. Es lo último, dice. Tengo un último caramelo para ustedes, dice. A ver. Tengo un último caramelo para ustedes, dice María Hamilton. Que de hecho es familiar de Hamilton de Estados Unidos. Morgan Day nos va a dar más información sobre las mazmorras, las bandas y los sistemas. Muchas gracias. Bueno, a mí. Wow, al Game Pass, Morgan Day, director del juego, asociado. Hello, BlizzCon. ¿Cómo están, BlizzCon? Morgan, quiero el polo. Quiero el polo. A hablar ya de los sistemas que se vienen ahora. Mi bro, es Morgan Day. Vamos a hablar de las mazmorras. 8 nuevas mazmorras. 4 mientras subimos de nivel y 4 cuando ya estemos en el nivel máximo. Está genial. Tenemos una dungeon de kobolds. Qué locura. Que hay una mecánica con la luz que tienes que mantener la luz prendida, si no. Está genial. ¿Cuál es esta? Una mazmorra que toma lugar en la primera zona, en la isla de Dorn. Donde están tratando de recolectar toda la miel que hacen estas abejas como de fuego para crear sus herramientas y todo. Qué locura. La banda. Nerubar Palace, el Palacio Nerubar de 8 jefes en Azkahet. La culminación de todas las cosas de las que hemos estado hablando. Entre los nerubianos, la reina y la colaboración de Zalath. Y esto, mira, cómo se ve la banda desde arriba y desde otro ángulo. Miren cómo se ve en la zona de los jefes. Qué locura, cómo los han puesto. Acá está la entrada. Vamos a ver las profundidades, los pozos de la sangre de los dioses antiguos que han estado recolectados los nerubianos. Por acá hay una zona de estalactitas donde vamos a estar luchando. Y entramos al santuario de la reina, el Inner Sanctum. Entonces la banda no es tan lineal como normalmente a lo que normalmente estamos acostumbrados, sino que la banda va por todos lados. Tiene varios niveles.
¿Qué es lo que va a hacer que esta zona se sienta única, diferente a todas las bandas que hemos estado haciendo hasta ahora? Este espacio, realmente pensamos que los nerubianos tienen pues todas estas webs, ¿no? Todas estas telarañas por la zona. Sería genial poder explorar la verticalidad de toda esta banda. Así que eso va a ser genial de ver dentro de la banda. Ok, entonces vamos a estar jugando en las telarañas de los nerubianos, subiendo y bajando. Los sistemas, nuevos sistemas, miren, la gente aplaude ahí a los nuevos sistemas. Vamos a ver cuál va a ser la nueva filosofía dentro de estos nuevos sistemas. Primero que nada, queremos continuar las filosofías de Dragonfly en esta nueva expansión. Tenemos 3 pilares. Queremos asegurarnos en las cosas de Evergreen. Ok. O sea, quieren hacer cosas que no dejemos atrás, ¿no? Cosas que sí nos sirvan para las futuras expansiones. O sea, no poder prestado. Queremos que haya algo para todo, para PvP, para PvE, para lo que sea. Que haya algo que se pueda hacer para todos los tipos de juego. Okay. Finalmente, queremos continuar la filosofía y los sistemas y contenido con la idea de que los jugadores van a tener muchos personajes, ¿no? Entonces todo el contenido que van a estar haciendo va a estar con la mentalidad. Los jugadores van a tener como 4 o 5 alts. Entonces todos nuestros sistemas están hechos para respetar el tiempo de los jugadores y no tanto en un solo jugador. Así que hablemos de eso. Los delves. Te unes a la expedición dragontina para buscar tesoros por todo Casalgar. El Evergreen Feature va a ser integrado en esta experiencia a mundo abierto. We really view this as something like when we added World Quest back in Legion. Where they are going to be really integrated and transformative into that outdoor world, especially that. O sea, es algo para hacer en el mundo abierto, algo como cuando recién sacaron las misiones de mundo. Va a ser algo que vamos a ver por ahí a cada rato. Y va a haber temporadas, ¿no? Contenido de temporadas que se va a unir a esta exploración. Recompensas, monturas, títulos, logros, pero también vamos a agregar ¿qué? Como un camino diferente para los exploradores del mundo abierto. And there will also be 13 unique delves that we'll be launching War Within with. And delves will scale from 1 to 5 players and be role agnostic. So that means if you want to play a delve solo, esta nueva forma de jugar va a estar integrada también al baúl semanal. Entonces tú vas a poder hacer estos delves y adquirir piezas en el cofre semanal, porque van a haber también dificultades dentro de eso. ¿Cuál es una de las mejores cosas? Va a haber un NPC companion, un compañero NPC que te va a estar acompañando. Y va a ser Bran Barbabronce, el primero, en la primera temporada al menos, que nos va a estar acompañando en todas estas aventuras. Y nunca va a estar haciendo agro a los monstruos, no se preocupe, no va a suceder, dice. Bran va a tener talentos que se van a poder mejorar, cambiar, tal vez algo al estilo de los viajes de Chromie, ¿no? Que vas a poder poner talentos para mejorar tu experiencia durante estas cosas. Y Bran te va a estar ayudando con eso. Y después, finalmente, no sería una exploración con la expedición dragontina si es que al final de cada una de estas cosas haya un tesoro grande, ¿no? Esperándonos.
Y para que Bran te abra este cofre tienes que derrotar a un jefe o hacer algo muy específico dentro de esta nueva cosa. ¿Está 600k la ficha? No, 350, 330k. Te vienen los warbands o las familias dentro de WoW, mi bros. Estos sistemas están integrando, ¿no? la unificación de tus personajes, de tus alters. Quieren crear una plataforma donde puedes compartir tus recursos, tus logros, todo con los otros personajes que elijas. Así que este sistema es una representación de esta filosofía, ¿no? Respetando el tiempo de los jugadores. Claro. Hay muchas modificaciones adicionales que van a estar integrando después. ¿Será que en el housing? Sería genial si meten el housing. ¿Cómo estás, mi bro, papitán? Va a haber nuevas reglas en cuanto a las transfiguraciones. Esto va a modificar las reglas de cómo obtienes transfiguraciones dentro del juego. Dios mío, sí. Entonces ya no vas a necesitar entrar con un personaje diferente a cada instancia. Si entras con tu guerrero que usa placas y te cae cosas de tela, igual las cosas de tela se te van a estar agregando a tus transfiguraciones. Ya no vas a tener que hacerlo una y otra vez con diferentes personajes. El renown también, las reputaciones van a estar tal cual, compartidas con todos los personajes. Por fin, Dios mío. Por fin. Y al final, los nuevos talentos. El nuevo UI de los talentos. Miren, es un talento adicional que se va a estar agregando al juego. ¿Cómo funciona esto? A ver. Va a haber 3 nuevos clases de talentos que va a estar disponible por cada especialización. Dios, qué tal trabajo. Esto es otra cosa que están pensando a futuro, ¿no? Que se quede con nosotros de aquí a muchas expansiones. Para tratar de meternos pues de lleno toda esta fantasía de clases, ¿no? Esto está trayendo pues estos nuevos pequeños talentos adicionales que acabamos de ver. Y ahora tenemos los talentos de clase y los talentos de especialización. Y esto va a ser como la tercera, ¿no? Vamos a explorar un poco más. A ver. LOL. Mountain Thane, Colossus y Slayer. Protección, que puede elegir entre Mountain Thane y Colossus. Fury también puede ser Mountain Thane, pero también puede ser Slayer. Y al final tenemos a los armas que pueden ser Colossus y Slayers. Los druidas y los cazadores de demonios al parecer van a tener algo especial ahí, algo diferente. Ok. Esto se desbloquea automáticamente en el nivel 71. Adquieres un nivel de talento por cada nivel hasta el nivel 80. 10 talentos en total para elegir en estos nodos nuevos. Entonces sí nos vamos al nivel 80, mis bros. These are extremely low friction to swap between those choice nodes as well as to swap between the different. No hay mucha diferencia, tal vez en la hora de los cambios no te van a castigar mucho por estar cambiando entre talentos, entre nodos. Así que debería ser como bien fácil o simple tal vez de entender estos nuevos talentos a la hora de que los tengamos. Quiero mi chamán tanque, bro. Quiero mi chamán tanque. ¿Por qué no me dan mi chamán tanque? Ok, nos van a enseñar un video de cómo se ve estos talentos. Ahí estamos ahí el guerrero, saltando con salto heroico, golpe de trueno.
Y ahora mira, su Stormbolt golpea 3 a la vez. LOL, miren ese golpe. Ahora, con esa habilidad nueva modificas tu golpe de tu Stormbolt, tu trueno de tormenta. No sé cómo se pone en español, pero lo puedes modificar para que golpee a más unidades a la vez. Mañana va a haber un deep dive y mañana voy a estar streameando el deep dive de WoW, mis bros, así que estén atentos a eso. As well as a bunch of other cool new stuff in the War Within. So thank you all so much. Qué genial. I hope you have a great BlizzCon. Bye. Espero hayan tenido una gran BlizzCon y adiós, mis bros. Brujo tanque confirmado, dicen por ahí. Ojalá, ojalá. El brujo tanque confirmado, mis bros. Miren esto. Miren esto, bros. Miren ese jefe. Es un jefe de velitas al que nos vamos a estar. Y acá hay una kobold hembra, lo cual es extraño. Creo que no hemos visto muchas kobold hembras, ¿verdad? Entonces, kobolds, raza aliada, futura raza jugable, posiblemente.